Ser podcast. Hola, soy Pepa Bueno y estás escuchando Las 8 de Hora 25. Las noticias que debes conocer hoy en 20 minutos. Disfruta del episodio. En la cadena SER, Hora 25. Pepa Bueno. Estos días, en puertas de la Semana Santa, volvemos a escrutar la curva para ver si el repunte de contagios es serio, viendo sobre todo cómo empieza a dispararse en otros países de Europa. Bueno, pues en España la incidencia sube 1 punto en las últimas 24 horas. ¿Significa, Teresa Rubio, un cambio de tendencia definitivo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepa? Pues eso parece, sobre todo porque la incidencia acumulada a 14 días, que está en 129 casos por 100.000 habitantes, duplica en todas las comunidades a la incidencia a 7 días. Y según los expertos, si la primera es un 40% mayor que la segunda, los técnicos ya comienzan a hablar de ascenso. Además, a falta de los datos de Valencia, que ha tenido problemas técnicos para enviarlos, en las últimas horas se han notificado 5.500 casos y 201 fallecidos. Hay preocupación en toda Europa. En Italia, donde repunta la pandemia con cifras de los peores tiempos. En las últimas 24 horas se han notificado casi 19.000 contagios y 551 muertos. En Alemania, donde Merkel habla de situación grave, ha suspendido la desescalada y mantiene un mes más las restricciones. Aquí los cambios en el gobierno de la nación por la salida de Iglesias se precipitan porque el vicepresidente debe renunciar a su puesto antes del 31 de marzo, según la ley electoral de Madrid, que establece que serán inelegibles como candidatos aquellos que estén en el gobierno cuando se presentan las candidaturas en el gobierno de España. Y el plazo para las candidaturas termina el 31 de marzo. ¿Qué dicen en Podemos, Javier Carrera? Bueno, en el partido siguen estudiando sus opciones, pero hace unos minutos el propio Pablo Iglesias venía a asumir ese adelanto sobre sus planes iniciales. En los pasillos del Senado, rodeado a la carrera por los periodistas, el vicepresidente reconocía que probablemente, decía, el martes será su último Consejo de Ministros, es decir, el día 30, justo al límite de lo que marca la ley electoral. Quería Iglesias dejar el gobierno en una fecha simbólica, sonaba el 14 de abril. De momento en Podemos no confirman la fecha definitiva de su renuncia y dejan el asunto en manos de su equipo jurídico. En cualquier caso, el de hoy en el Senado era su último pleno e Iglesias se ha despedido así. Esta es mi última intervención en el Senado. Quería darle las gracias a todos ustedes, señoría. También a las bancadas que me abuchean. Ha sido un honor y un privilegio debatir con ustedes, tanto desde la bancada del Gobierno como compareciendo en comisión, y he aprendido de todos ustedes. Esta novedad, la de que Iglesias tenga que dejar la vicepresidencia el martes que viene, obliga también a adelantar los cambios en el gobierno y sabremos entonces si Sánchez solo mueve las piezas que provocan la salida del vicepresidente o si hace una remodelación mayor. Inma Carretero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y en la cúpula del PSOE y en el sector socialista del gobierno cuentan con que Pedro Sánchez solo haga los ajustes provocados por la salida de Iglesias para cumplir lo pactado con el líder de Podemos, que Yolanda Díaz sea vicepresidenta tercera del gobierno y ministra de Trabajo, y Yone Belarra, la actual negociadora de la Ley de Vivienda, se quede con la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030. Distintas fuentes del gobierno consultadas por la SER consideran que la prioridad del presidente es la estabilidad y que solo cuando se haya superado la pandemia tendría sentido hacer cambios para relanzar el gobierno. Y la plana mayor del PP durante varias décadas desfila hoy como testigo por la Audiencia Nacional en el juicio a Bárcenas y al partido por la Caja B. Por la mañana, Javier Arenas, que dice que él no es el de la anotación de los pagos en negro y que a lo mejor hay más de un Javier Arenas en el PP. ¿Perdón? Soy completamente ajeno a esa anotación, completamente ajeno, y lo desconozco. Lo he dicho antes en una otra pregunta global que hacía, que no soy el único Javier, ¿no?
esos papeles, ni tampoco el único Javier Arena, a lo mejor, dentro de nuestra organización. Y esta tarde Cospedal, que decía que la caja no era del PP. Miguel Ángel Campos, cuéntanos. Ninguno de los exaltos cargos del PP, Pepa, se ha apartado del guión. Todos han negado el cobro de sobresueldos que intermediaran para aportar donaciones ilícitas o el conocimiento de la caja B en el PP, que de existir para Cospedal era de Bárcenas, no del Partido Popular, ha dicho ante el asombro del letrado que interrogaba. Esa supuesta contabilidad, le reitero, porque también la semántica es muy importante, sería de él, de quien no era del Partido Popular. La contabilidad de él, ha dicho. Sí, de él. Pero sí, con esa contabilidad lo que se pagaba en sobresueldos a los cargos orgánicos del Partido Popular, ¿cómo va a ser de él? Eso es lo que él dice. Por su parte, Álvarez Cascos ha dicho sentirse muy orgulloso de haber formado parte de los gobiernos de Aznar que acabaron con el amaño de las adjudicaciones públicas, pero su afirmación no se compadece con la realidad, porque siendo ministro de Fomento Cascos, AENA, que dependía de su ministerio, adjudicó contratos de forma ilícita y vulnerando las reglas a la trama Gürtel a cambio de mordidas y regalos, según una sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a cárcel a sus responsables. Destacable también hoy la declaración del exdiputado Jaime Ignacio del Burgo, quien ha admitido que Aznar autorizó los pagos en negro al diputado, el consejero navarro Calixto Ayesa. Y en Cataluña, la joven italiana acusada de prender fuego a una furgoneta de la Guardia Urbana en Barcelona con un agente dentro ha sido puesta en libertad después de pasar 20 días en la cárcel, parece que por un error, porque una prueba pericial demostraba que ni su complexión física ni la ropa que llevaba se corresponde con la de la persona que efectivamente incendió el furgón. ¿Con qué seguimos, Esther Bazán? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con un récord, una obra de Banksy ha alcanzado una cifra récord, casi 19,5 millones de euros en una subasta de Christie's. Y no es cualquier obra. Estaba dedicada a los sanitarios y mostraba a un niño sosteniendo en sus manos el muñeco de una enfermera con mascarilla y capa, como si fuera una superheroína a la que el niño hacía volar. En una papelera a su lado estaban Spiderman y Batman. El dinero se va a donar a organizaciones sanitarias y benéficas. El cuadro lo había regalado a un hospital con una nota en la que decía: gracias por todo lo que estáis haciendo, espero que esto ilumine el lugar un poco, incluso aunque sea en blanco y negro. Y se ha subastado el mismo día en que el Reino Unido celebraba una jornada de reflexión y memoria, un año después de su primer confinamiento. Completamos portada con el pronóstico del tiempo. Empiezan a subir las temperaturas poco a poco, aunque el inicio del día seguirá siendo fresco. Jordi Carbó. Buenas tardes. Esta noche las temperaturas bajarán rápidamente, mañana mínimas parecidas a las de hoy, pero durante la tarde el ascenso de temperaturas ya será más evidente, sobre todo en Canarias, donde un par de jornadas van a ser calurosas. Mañana y el jueves, máximas alrededor de los 30 grados. En la península, en la mayor parte de poblaciones, cerca de los 20, mañana por la tarde, alrededor de los 25 en el Valle del Guadalquivir. Bajarán un poco en Galicia y el Cantábrico, con más nubes, pero solo alguna llovizna. Y vamos con los deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Susto en el Atlético de Madrid con el francés Moussa Dembélé, que sufría esta tarde un desmayo en el entrenamiento del equipo. Se derrumbaba sobre el césped. Finalmente, y aunque está en observación, todo parece indicar que ha sido simplemente una bajada de tensión. Segundo día de concentración de la selección española de Luis Enrique. Gerard Moreno, el delantero de Villarreal, es baja para el partido del jueves ante Grecia, aunque va a seguir en la concentración por si llega a los dos siguientes compromisos. Y tenemos baloncesto. Hoy ha terminado un partido de la Liga CB. El Real Madrid ha ganado en la cancha del Obradoiro 71-87. Y algo más en la portada. Esta casa, Prisa, reorganiza su organigrama. El grupo editor de la cadena SER reorganiza su estructura para poner en valor Santillana y para crear Prisa Media. Pasa de tener un único consejero delegado a tener dos, uno como responsable de educación, Manuel Mirat, y otro de Prisa Media, cuyo nombramiento se cerrará a finales de abril en la próxima Junta de Accionistas. Además, Prisa constituye un nuevo comité de transformación digital que dependerá directamente del Consejo de Administración y que estará presidido por el vicepresidente Rosauro Bauro. Además, Miguel Barroso ha sido nombrado consejero del grupo en representación de Amber Capital. Según el comunicado del grupo, su experiencia profesional y su conocimiento de los medios de comunicación encajan con el plan estratégico de la compañía, concluye esa nota. Así comienza Hora 25.
Todo esto, la verdad, ya lo hemos vivido. Entre un pestañeo y otro, la película vuelve a ser muy parecida a la que ya conocíamos. Vamos a hacer un viaje con la ayuda de nuestros corresponsales para conocer cuál es la situación en Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia o Portugal. Radiografía de la pandemia con 2 preguntas. ¿En qué punto se encuentra el proceso de vacunación y cómo evoluciona eso que llamamos la curva? En España ya sabemos que la incidencia acumulada ha vuelto a subir casi 1 punto. Vamos a saber cómo va el proceso de vacunación. Sonia Ballesteros. Avanza, pero a un ritmo todavía lento. En las últimas 24 horas se han administrado poco más de 87.000 vacunas. Desde que empezó el proceso de vacunación se han puesto 6.400.000 dosis, es decir, un 9% de la población está vacunada. Por comunidades autónomas ya no existen grandes diferencias, como sucedía cuando empezó este proceso, aunque en algunos territorios la vacunación avanza a mayor ritmo. Es el caso de Melilla, Ceuta, Andalucía y Navarra, mientras que las que han administrado menos dosis son País Vasco y la Comunidad Valenciana. El 98% de los mayores que viven en residencias ya han recibido al menos la primera dosis de la vacuna. Hoy Macron ha sido contundente. Ahora mismo estamos en plena batalla y durante las próximas semanas y meses nuestro afán será vacunar. Mañana, tarde y noche les puedo decir que el gobierno se está movilizando y los profesionales sanitarios por toda Francia serán movilizados en esta batalla. Vamos a saber cómo están las cosas en Francia. París, adelante, Irene Casado. Con más de 15.700 contagios en las últimas 24 horas, la situación sanitaria continúa degradándose en Francia, donde la atención hospitalaria es ya una realidad, con más de 26.000 pacientes ingresados por coronavirus, 4.500 de entre ellos en los servicios de reanimación. La situación es especialmente preocupante en París, donde la tasa de incidencia roza los 550 casos por cada 100.000 habitantes. Ante este escenario, todas las esperanzas están puestas en la campaña de vacunación. Por ahora, Francia ha suministrado más de 6 millones de vacunas. El objetivo del gobierno es alcanzar los 10 millones de dosis a mediados de abril. Para ello, 35 megacentros de vacunación se instalarán en el país en los próximos días. Y este es el ministro de Sanidad británico. Tratamos de poner las sanciones en forma de ley el jueves, como parte de una regulación específica que terminará en junio, pero eso no evita que sigamos revisando la situación de los viajes internacionales. La medida es porque estamos viendo esta tercera ola en algunos países europeos, incluidas nuevas variantes, y nosotros tenemos que protegernos. Es importante proteger el progreso que ya hemos conseguido. Esa medida de la que habla el ministro de Sanidad británico supone una multa de casi 6.000 euros para quienes salgan del país en vacaciones. Vamos a saber cómo va el proceso de vacunación y sobre todo la evolución de los casos. Londres, Begoña Arce. Hasta el momento en el Reino Unido han recibido la primera dosis de la vacuna al menos 28 millones de personas y 2 millones ya han recibido la segunda. 2 vacunas se están utilizando hasta ahora, la de Pfizer y la de AstraZeneca. Su efecto combinado con el confinamiento se está empezando a notar en el declive de muertes, en la reducción de hospitalizaciones y también de contagios. Esta tarde Boris Johnson ha hablado de la esperanza que supone este plan de vacunación masiva. Con cautela, pero de manera irreversible, paso a paso, inoculación a inoculación, este país va camino de recuperar sus libertades. Johnson también ha subrayado que el 5 de abril se podrá saber más sobre las posibilidades para los británicos de viajar internacionalmente, pensando sobre todo en las vacaciones de verano. La pasada madrugada y después de más de 11 horas de negociación comparecía la canciller Angela Merkel. Se vio que lamentablemente tenemos que utilizar el freno de emergencia donde la incidencia es superior a 100 y lamentablemente ese es el caso nuevamente en muchos distritos o estados federales de la República Federal de Alemania. Alemania sí echa el freno a su previsión de desescalada y se anuncia un cierre general para la Semana Santa hasta el 18 de abril. La situación es muy grave, ha dicho Merkel. Información desde Berlín de Carmen Viñas. Con la incidencia semanal en constante aumento y la mayor parte del país por encima de los 100 casos por 100.000 habitantes, Alemania no quiere jugársela. Frena la tímida desescalada que empezó hace 2 semanas y prolonga las restricciones hasta después de Semana Santa, con un parón estricto de Jueves Santo a Lunes de Pascua, en el que solo abrirán los supermercados el sábado. Ningún comercio más. También desaconseja viajar y para desalentar la movilidad en estas fechas, tras desatarse la demanda a Mallorca una vez que Baleares ha salido de la lista de riesgo, Merkel y los presidentes de los Länder imponen la obligatoriedad de un test negativo antes de entrar a Alemania desde cualquier parte del mundo. Otro de los países en los que el número de casos sigue creciendo es Italia. Aunque la lista está por detrás de Francia y el Reino Unido, detrás de Italia estamos nosotros y Alemania en esa lista que publica la Universidad Johns Hopkins. Allí también hay confinamiento. Roma, Joan Solés.
Buenas tardes. En todo el país rige el confinamiento domiciliario para 45 millones de italianos y municipal para los otros 15 millones. Son más de medio millón los enfermos por COVID actualmente, más de 30.000 de ellos ingresados en hospitales. Aumentan los fallecidos, 551 en las últimas horas. Esta situación se debe, según la experta en inmunología, doctora Viola, a un cortocircuito entre el gobierno central y las regiones, ha explicado a Il Corriere de Milán. En todo, el gobierno del primer ministro Draghi impondrá el confinamiento radical en toda Italia las vísperas y festivos de Semana Santa. Terminamos en Portugal, donde allí la realidad es bien distinta. Después de Navidad, durante todo el mes de enero y parte de febrero, la situación era dramática. El país cerró y ahora la situación es de alivio. Lisboa, Lucas Font. Tanto los ingresos en los hospitales como los contagios y las muertes diarias han caído en picado en Portugal. 10 personas han fallecido en las últimas horas y poco más de 400 se han contagiado. También sigue bajando la incidencia acumulada, que en este momento se encuentra en 81 casos por cada 100.000 habitantes, pero el gobierno prefiere ser cauto. Tenemos que mantener la atención elevada, ha dicho la ministra de Salud, quien ha alertado de un ligero aumento de la transmisión. Por ahora, gran parte de la enseñanza sigue siendo a distancia, el teletrabajo es obligatorio y la hostelería permanecerá cerrada al menos hasta después de Semana Santa. Unas restricciones a las que se suma también la movilidad entre municipios, que estará prohibida a partir de este viernes y hasta el próximo 6 de abril. El Supremo ha dicho esta tarde que la Comunidad de Madrid tiene que seguir cerrada en Semana Santa. Se mantiene el cierre perimetral, por tanto. El tribunal ha rechazado la suspensión cautelar de la medida que había pedido Vox en la Asamblea de Madrid. Las restricciones que marca el Gobierno se han actualizado hoy tras el Consejo de Ministros. Es la entrada por vía aérea y marítima. Actualizamos con Merche López Serrano. Buenas tardes. Buenas tardes, Esther. Esta entrada estará permitida para Reino Unido, pero sigue prohibida a viajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica. De momento hasta mediados de abril, para controlar la expansión de las nuevas variantes del coronavirus. Los británicos podrán entrar con una PCR negativa, como el resto de países del espacio Schengen. Un control insuficiente, según nos ha contado hoy la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, Elena Vanessa Martínez, en el informativo Hora 14. Se tiene que hacer una PCR con un máximo de 72 horas previas. Se está viendo pues que no es suficiente. Previamente a la salida, una especie de cuarentena aseguraría evidentemente un poco más que las personas que vienen no son un riesgo para los que estamos aquí. En cualquier caso, en Semana Santa habrá que seguir manteniendo las distancias, hacer actividades al aire libre y no mezclar las burbujas. En el Congreso se ha hablado hoy de lo que todos habíamos hablado antes con nuestros vecinos o amigos, las contradicciones, la falta de coherencia entre lo que podemos hacer aquí, entre comunidades, o lo que se puede hacer si salimos o vienen de fuera. Algunos ejemplos: las voces de Aitor Esteban, Íñigo Errejón, Iván Espinosa de los Monteros, Gabriel Rufián, Maite Aizpurúa y Pablo Echenique. Esta situación provoca perplejidad en la ciudadanía y unas contradicciones enormes. Es verdad, alguien de Düsseldorf puede venir con una PCR negativa, pero un español no puede ir a ver a su abuelo en Salamanca con una PCR negativa. Esto es una situación absolutamente incomprensible. Que si un sueco puede venir a Mallorca, que puede venir un español también en las mismas condiciones. Bueno, en este caso Madrid se está convirtiendo en una especie de oasis y es una palabra calificada por varios turistas, sobre todo franceses. Este tipo de incoherencias son las que dan pábulo también a la desazón, a la desafección de la ciudadanía frente a decisiones que no se entienden realmente. A mí personalmente no me parece coherente, pero yo no soy epidemiólogo. Lo hemos adelantado en la SER y tienen todos los detalles en nuestra página web. Los planes del Gobierno para modificar el actual modelo educativo. Se trataría, entre otras cosas, de reformar el currículo de la enseñanza obligatoria para basarlo en un aprendizaje por competencias. Con la ayuda de Adela Molina vamos a saber cómo se estudiaría y cómo se enseñaría. Adela, buenas tardes. Buenas tardes. El Gobierno quiere pasar del actual modelo memorístico y muy extenso a uno más concreto y basado en competencias. Se plantean 8, entre las que se incluyen la competencia digital, la ciudadana o la emprendedora. La propuesta aún está en la fase más teórica, pero entre los objetivos que habrá que alcanzar al finalizar la secundaria está que los alumnos sean capaces de compartir contenidos de Internet gestionando de forma responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, o también verificar y contrastar la información, una herramienta para hacer frente a bulos o noticias falsas. Educación dice que quiere, con esta reforma, homologar los contenidos a los estándares europeos e incorporar los avances de los países más innovadores, como Finlandia o Portugal. La propuesta ha sido remitida a las comunidades autónomas, que deberán hacer sus aportaciones, ya que fijan entre el 50 y el 60% del currículo.
En lo económico, el Banco de España ha rebajado la previsión de crecimiento para este año. El año que viene, en 2022, la situación mejorará. No será del todo mala, pero hasta el siguiente, hasta la primera mitad de 2023, no se recuperarán en España los niveles prepandemia. Nos lo cuenta Jordi Fábrega. Las restricciones para frenar la tercera ola han impactado sobre la actividad económica en los meses de enero y febrero, tanto que el Banco de España calcula que la economía volverá a caer en el primer trimestre que estamos a punto de cerrar. Esta recaída no prevista hace que en sus nuevas previsiones el Banco de España rebaje 8 décimas el crecimiento para 2021, que se quedará en el 6%. Esta rebaja también obedece al retraso en la ejecución de las inversiones vinculadas a los fondos europeos. Con todo ello, se empeoran los pronósticos para el conjunto del año, pero en cambio mejoran las previsiones del año que viene. Será entonces en 2022 cuando empiece a bajar el paro. Este año subirá hasta el 17% de media, en parte por la finalización de los ERTE. Y en lo político, mirando de reojo la cita electoral de la Comunidad de Madrid el 4 de mayo, de la que hablábamos en portada, esa cita lo envuelve y lo embarra todo. Esta tarde, esto en el Senado. Que cada insulto que le dedique a la señora Ayuso nos lo vamos a colgar en la solapa como una medalla, porque estamos muy orgullosos de una mujer que ha conseguido ser presidenta de la Comunidad de Madrid por sus propios méritos y no por ser la mujer de absolutamente nadie. En cuestionar a las mujeres feministas que hacen política, en escrutar nuestra vida privada, es violencia política contra las mujeres, señoría. Es violencia política contra las mujeres. ¿Saben qué? Su corrupción hizo que una mayoría de españoles y españoles y una mayoría parlamentaria les echase del gobierno de España. Y su machismo va a hacer que muy prontito se les eche del gobierno de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Ana Camins, Partido Popular, Irene Montero, ministra. Y mientras en el Congreso, fruto y reflejo de ese lema comunismo y libertad acuñado por Díaz Ayuso, el PP ha llevado una iniciativa a la Cámara para condenar el comunismo. Cuca Gamarra, PP, Rafael Simancas, PSOE y Enrique Santiago, Unidas Podemos. Les ofrecemos esa ocasión de rectificar y demostrar una repulsa unánime contra los totalitarismos y regímenes autoritarios de toda calaña. Oiga, que se les ha caído la última parte de la frase, señora Gamarra. Se les ha caído la última parte de la frase. Un error tipográfico. Con las prisas se les ha olvidado condenar a ustedes a la dictadura franquista. No vuelvan a hacer política con el odio y el enfrentamiento entre españoles. Cesen en su empeño de llevar a la ultraderecha al gobierno. En la cadena SER. Hora 25. Por ahí cuentan que tienes ese corazón que se revienta, que alguna vez a ti la vida te hizo mierda y la repartes por ahí sin darte cuenta. Por ahí cuentan. Que la música alimenta el alma, nos acompaña y anima y nos sana, se ha demostrado una vez más en este tiempo de pandemia. A pesar de los cierres y de los confinamientos, o quizás precisamente por ellos, el consumo de música ha aumentado. Es un sector muy tocado, sí, pero que arroja hoy un dato positivo. La música grabada en España ha crecido un 4,4% en 2020. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.